Muy, muy buenos días. Estaba escribiendo acá, tratando de calmar. A todos les pido un poco de calma. Y estamos con Luciano López justamente para que nos dé un poco de calma. Yo acabo de explicarle al público qué cosa es el artículo 119 de la Constitución, que fija las facultades del presidente de la República, y quiero conversar en ese primer término. ¿Puede un presidente de la República hacer lo que le da la gana? Todo lo que anuncia, y voy a disolver el Congreso, voy a destituir al TC, mañana cierro Sutran, cierro ATU, reviso la SUNEDU. ¿Puede un presidente hacer lo que le da la gana? Muy buenos días, Luciano López. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. La respuesta es puntual. No tiene el presidente. El presidente y cualquier funcionario público, cualquiera, hay una máxima en el derecho que, como para que todos nos podamos entender. Se llama el principio de legalidad. ¿Cómo es eso en castellano? Bueno, de que tú actúas dentro de los campos que te permiten la Constitución y la ley. En el caso del presidente de la República, que es el primer funcionario, el primer mandatario, él tiene una serie de facultades y de atribuciones que están previstas en la Constitución, específicamente en el artículo 118. Entonces, hay cosas que él no puede hacer. Si hablamos, por ejemplo, de las propuestas del señor Castillo, como por ejemplo disolver el Parlamento, la gente creo que además ha tenido esa experiencia en los últimos años con la decisión del señor Vizcarra. Para que el presidente pueda hacer uso de esa facultad de prerrogativa, le llamamos, ¿no? Esa facultad, esa atribución, va a requerir un procedimiento que está preestablecido en la Constitución, que consiste en que en su periodo presidencial se le haya censurado, o sea, el Congreso haya vetado a su primer ministro, o si el primer ministro presentó algo que se llama cuestión de confianza, la famosa cuestión de confianza que hemos escuchado en estos años, si se la niegan 2 veces y con eso lo fuerzan a renunciar a él y a todo su gabinete, entonces en esas circunstancias el presidente está habilitado a disolver. Es la única, no hay otra. O sea, cualquier otra que se haga fuera de ese cauce, es bastante simple llegar a la conclusión de que sería inconstitucional, sería pues un reñido con el orden jurídico, y para decirlo más claro y sin ambajes, sería pues un golpe de Estado, ¿no? Entonces, Claro. Ahora, definitivamente eso no se puede hacer. para calmar a mi público, ¿qué pasa? Dice, pero si da un golpe de Estado. Yo recuerdo que había algunos textos sobre cuál es la técnica para dar un golpe de Estado. Necesitas algunos elementos, ¿no es cierto? Y uno de los elementos básicos para dar un golpe de Estado es tener el monopolio de la fuerza de tu lado. Eso no es posible. Bueno, indudablemente, ¿no? Se supone en términos constitucionales que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es decir, esto está previsto como para que el poder militar y policial esté sometido al poder civil. Esa es la lógica simple, ¿no? En los hechos, en lo factual, además para que es un golpe de Estado, más allá de que salgas del cauce constitucional, del camino constitucional, rompas el orden jurídico, en esas circunstancias las Fuerzas Armadas te tienen que acompañar. Pasó en el 5 de abril del año 92, ¿no? O sea, cuando Fujimori disuelve fuera del cauce constitucional el Parlamento y una serie de instituciones, a lo mejor los mayores o los jóvenes lo puedan haber visto en algún video, los tanques amanecieron en la puerta del Congreso, en la puerta de la casa del presidente del Senado, que en ese tiempo era el señor Osterling, ¿no? En la puerta de la casa del presidente de la Cámara de Diputados, en ese tiempo era Bobby Ramírez del Villar, ¿no? Entonces hubo toda una trifulca porque los parlamentarios querían ingresar al recinto del Congreso. Hay unas famosas imágenes del connotado jurista, el doctor Raúl Ferrero, ¿no? Que era un senador en ese tiempo, cómo le cae el agua de los pinochitos porque él trataba de ingresar al Parlamento como senador. Entonces, esas circunstancias las narramos como para que la gente se pueda dar una idea de lo que justamente estás mencionando. Para que pueda haber un golpe de Estado, la Fuerza Armada tiene que acompañarte en una serie de situaciones totalmente autocráticas y antidemocráticas como las que acabamos de comentar.
En el artículo 117 de la Constitución se establecen las causales por las cuales el presidente de la República puede ser acusado. Una de ellas es disolver el Congreso, sin el trámite previsto en la Constitución. Sin el trámite, es que ese es el detalle. Por eso es que la Constitución dice puntualmente que si disuelve el Parlamento fuera del cauce del 134, por eso lo dice textual, y el 134 es la manera de cómo disolver, que ya todos hemos visto y conocemos, entonces en esas circunstancias él puede ser acusado. Ahora, hay una cosa curiosa, Rosa María. Esta Constitución en alguna oportunidad le hemos comentado también, tiene una serie de fallas y deficiencias, ¿no? Por ejemplo, el 117, que es un molde de una cláusula similar que tenía la Constitución del 79, decía que el presidente también podía ser acusado si entre impedir el funcionamiento de todos esos órganos que están en el 117, que es el sistema electoral, el Congreso, etcétera, decía la Constitución del 79 y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Así es. La Constitución de 1993, en el debate constituyente, el texto original se propuso con la misma fórmula, Tribunal Constitucional, porque se le cambió el nombre nada más. Pero el asunto es que a la hora, al final de aprobar la Constitución, no aparece. Esa es una gran falla, una gran omisión que se pasó allí, de las tantas cosas medias agrietadas que tiene la parte de la estructura del Estado de la Constitución del 93. Pero lo que dice no solamente es disolver el Congreso, sino impedir su reunión o funcionamiento. Claro, es decir, claro. Cualquier cosa que haga el presidente de la República que impida el funcionamiento del Congreso se considera una infracción de la Constitución, por lo tanto puede ser acusado. Y acusado puede ser rápidamente un juicio político por el propio Parlamento. Exacto, y destituido en el acto, porque las sanciones en el juicio Correcto. político son inhabilitación, destitución y suspensión, lo pueden destituir en Correcto, correcto. O sea, es... Ya no por vacancia, por destitución. Es por destitución, correcto. Por eso es que incluso si revisas el 113, el famoso 113 que tiene las causales de vacancia, vas a ver que en el inciso quinto dice textualmente, ¿no? El presidente de la República vaca por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el 117. Entonces, eso respalda lo que estás comentando, porque justamente juega en el sentido de el Congreso entonces le abre un juicio político por infracción de la Constitución, es decir, del 117 por impedir el funcionamiento del Parlamento. El Parlamento tiene entonces la posibilidad de abrirle un juicio político y en ese juicio político el orden es así. Lo destituyen, como consecuencia de la destitución, como mencionabas bien, lo inhabilita. Y la inhabilitación puede ser una sanción que dice la Constitución que va hasta un límite de 10 años. Expresidentes que han tenido esa inhabilitación durante la vigencia de la Constitución del 93 ya van 2. A Alberto Fujimori le pasó, mira, a Vizcarra le ha pasado exactamente lo mismo que a Alberto Fujimori. Porque Alberto Fujimori, cuando huye al Japón y no le aceptan la renuncia, los congresistas lo que hicieron fue vacarlo por incapacidad moral. No lo destituyeron con el juicio político. Después de vacarlo por incapacidad moral, le abrieron un juicio político y lo inhabilitaron hasta por 10 años. A Vizcarra le ha pasado lo mismo. A Vizcarra lo han vacado por distintos temas, ¿no? Por distintos temas. Correcto, correcto. A lo que me refiero que se ha usado la misma figura, a eso me refiero. Sí, los hechos son distintos, sí, correcto. Pero se han usado las mismas instituciones. Se le ha vacado por incapacidad moral y luego, por otros hechos, lo han juzgado políticamente y le han colocado a la máxima inhabilitación de 10 años. Así que esos son los caminos que tenemos presente. Entre paréntesis, aprovechando que está el doctor acá, entre paréntesis, creo que la va a ganar fácil Vizcarra, ¿no? Porque el procedimiento ha estado tan mal hecho que yo creo que puede ganarla. Si es que tiene cómo probar eso, o sea, que han habido una serie de infracciones al debido proceso, porque es lo único que revisaría el Tribunal Constitucional, probablemente sí. El tema es que toma mucho tiempo. Claro. El amparo en el Perú, yo siempre lo digo incluso en clase, hay que cambiarle nombre, hay que ponerle el desamparo, ¿no? Porque es el colmo que un proceso... Yo tengo el récord nacional, creo. Claro, tú tienes el del acarreamiento de medios. Mira, la verdad, yo no sé qué espera el Poder Judicial. El doctor Macedo realmente a todos los litigantes nos hace sufrir. No entiendo cómo la Corte Superior de Lima todavía mantiene a ese juez
como juez constitucional. Es el colmo su juzgado. Es el colmo realmente. Yo lamento, nunca sino más comento esto, pero yo creo que en realidad la presidencia de la Corte Superior de Lima debería tomar ya algunas cartas en el asunto. El caso tuyo es un caso escandaloso, ¿no? Pero además todos los que litigamos en este mundo de la justicia constitucional sabemos que caer al cuarto juzgado constitucional es ya olvídate. No, O pero sea, eso se va a claro, demorar. es un juez Ya, que ha desarrollado una teoría muy interesante, que es no resuelve. ¿Ya claro, está? no, Te no, secuestra. Es la no, teoría del terrible, secuestro, es secuestrado jurídicamente. Porque como claro, yo siempre he dicho, dígame que no, no me dé claro, la razón, pero claro. sáqueme del secuestro. Claro, para que continúes en el camino, ¿no? Exacto. No, Claro, es terrible. Realmente, si ya de por sí los juzgados constitucionales en Lima están rebalsados, esa es la verdad, pero el caso de ese juzgado es realmente alarmante. Por favor, presidencia de la Corte Superior de Lima. Pasan varios presidentes de la Corte Superior de Lima y no hacen nada con ese juzgado. O sea, ¿qué pasa, no, no? no. Nos Terrible. hemos quejado a la Comisión Interamericana. La Comisión Imagínate. Interamericana ha pedido informe y el Ujú. ministro de Justicia ha dicho, no este, sino el anterior, que el plazo es normal, que es razonable. 7 años para un amparo. Qué vergüenza. Y en primera instancia, no, es En primera terrible. instancia, Y si llegas al Tribunal en noviembre los Constitucional. primeros 7 años. Mira, Y y si llegan al Tribunal Constitucional, lamentablemente el Tribunal Constitucional está resolviendo causas entre 2 y 4 años. claro, Es realmente terrible, salvo que seas un personaje como no, no, Keiko, no. que lo resolvieron en 2 semanas, Yo o a espero, Humala también. hay que decir una cosa, yo espero que nos digan que no en las dos instancias, para Claro, irnos a la Corte Interamericana. El interés de esa acción es ujú. conseguir un leading case para América Latina. Sí, claro, Es claro, litigio estratégico, es otra claro. historia. ¿Ya? Es otra historia, pero que al menos el señor lo libere, ¿no? Lo deja que corra, porque lo tiene ahí Claro, pero estancado, ¿no? nunca se nos ocurrió cuando yo la firmé que siete Ajá, años después, y siendo un tema de campaña, el tema de acaparamiento de medios es un tema de campaña, está en el plan de gobierno claro, del señor Cerrón, no se haya claro. resuelto. Pero bueno, Ujú, también lo habíamos invitado para hablar de algunas reformas. Y ujú, el problema es que hay textos de reforma ahorita corriendo en el Congreso, algunos con menos suerte que otros. Empecemos por la bicameralidad, un asunto que todos los que estudian derecho constitucional consideran que es el camino correcto. El ujú. problema son las formas. Entonces, los incentivos, ¿no? Quieren inventar una legislatura ordinaria que se ha hecho antes en la historia del Perú para aprobar la bicameralidad, no con la idea, ¿no es cierto?, de mejorar el desempeño del Congreso, sino con la idea de que se puedan reelegir como senadores, ¿no? Entonces, es una cosa de locos. ¿Es el momento para aprobar la bicameralidad o lo dejamos al Congreso que entra? Me parece que en realidad, si tuviese que pasar, Rosa María, eh, creo que no debería evitarse la consulta popular. Me explico. Lo que pasa es que el artículo 206 de la Constitución, que es la cláusula que permite las reformas parciales de esta, tiene dos reglas. Tiene una regla que le podemos llamar una regla general, ¿no? Que es que tú apruebas una reforma con una mayoría calificada del número legal de congresistas, o sea, 66, 67. Y una vez que lo apruebas, tiene que ir a consulta vía referéndum. Esa es la regla general, es el camino normal. Pero como en el Perú lo general se convierte en excepcional, más bien Sí. la regla general ha pasado a ser una excepción, porque siempre se usa la regla excepcional, la de omitir el referéndum por 2 legislaturas ordinarias sucesivas. La única vez durante los casi 27 años de vigencia de la Constitución del 93 que se usó la regla general fue en las consultas populares del año de diciembre del 2018. Fue la única vez. Entonces, partir la legislatura, como lo quieren hacer ahora, en dos, se ha usado una sola vez. Se usó además en una situación totalmente extrema y excepcional, que fue con la caída del Fujimorato. Cuando salió el video Cura en Montesinos y Fujimori dio un mensaje a la nación y dijo, voy a proponerle al Congreso adelantar las elecciones en las que yo no voy a participar. Chicos, sobre todo los más jóvenes, ahí vean YouTube el famoso mensaje de Fujimori. Entonces se armó una mesa de diálogo de la OEA y con la mediación de la OEA se modificó la Constitución para reducir ese periodo de 5 años a 1. Y además, como si esa circunstancia excepcional, para poder viabilizar
esa reforma constitucional, entonces se modificó el reglamento del Congreso para crear una legislatura única partida en dos, ¿no? Entonces, como ves, la única vez que se usó fue en una circunstancia muy excepcional. ¿Qué circunstancia excepcional podría existir ahorita para que puedas partir y evitar el referéndum si políticamente, además, pese a que, como tú bien lo has dicho, lo más razonable es ir a una segunda cámara, como siempre lo hemos tenido? Solamente 2 veces en la historia constitucional hemos tenido en el Perú cámaras así únicas. Entonces, el asunto es que lo más conveniente política y constitucionalmente es que si lo aprueban, vaya a una consulta popular que tendría que ser pues en el segundo semestre de este año. Omitirla sería terrible. Para mí, si es que el Senado pudiese ser consultado a la población, siempre y cuando lo quisieran aprobar en lo que queda de legislatura, debería ir acompañado con otro tipo de reformas que pueden ser, que no grandes para nada, pero sí muy puntuales, que sirvan como un seguro, por decirlo de alguna manera, para la estabilidad democrática, cualquiera que sean las dos opciones que gane la presidencia. Por ejemplo, hacer precisiones en el 117, que estábamos conversando, de que no cobertura delitos comunes cometidos antes de que ejerza su función. Porque, por ejemplo, es el colmo que una persona que está a vísperas de un juzgamiento vaya a tener un apague salvo porque logró la presidencia, por ejemplo. Lo otro es, yo no creo que deberían elegir magistrados del Tribunal Constitucional, pero como podrían ser copados, entonces aprovechen para mostrarle a la población que se desprenden de una serie de privilegios. Entonces podrían modificar el 201 para reformar la forma de elección. Yo, por ejemplo, he propuesto que el proceso de selección, es decir, de reclutamiento de los jueces, se encargue la Junta Nacional de Justicia porque es el órgano que se encarga de eso, ¿correcto? Y de esa plancha, divides por tercios. El tercio de mejor calificación en el concurso, su pase directo y sin escala, y ocupa sus escaños en el tribunal. Un tercio elige el Ejecutivo, un tercio el Legislativo. ¿De dónde me lo inventé? No soy inventor de la pólvora. Así era en la Constitución del 79, con la única diferencia que el concurso no estaba a cargo de otro ente, que era el Consejo de la Judicatura, que lo preveía la Constitución del 79, pero sí estaba dividido un tercio por el Ejecutivo, un tercio por el Legislativo, un tercio por el Poder Judicial, y era renovable por tercios. Así es. Con lo cual, Rosa María, lo más lógico es aumentar el número de plazas del tribunal, porque 7 es totalmente antitécnico. Nosotros teníamos el número mínimo que hay en América Latina, que son 9, así teníamos en el Tribunal de Garantías Constitucionales, y en Europa, que es de donde viene el modelo, Alemania tiene 16, España tiene 12. Para mí deberían ser 12, porque si no vas a cambiar el sistema bicameral, en los hechos el tribunal está funcionando como segunda cámara. Entonces, un Senado, claro. Exacto, es un Senado con 7. Actualmente es un Senado. Claro, y un Senado con 7 personas. Claro, en los últimos 5 años ha derogado 6 leyes. O sea, claro, es un récord de récords. 6 leyes derogadas. Y también, claro, y además el número antitécnico, que es de 7, ha hecho que, por ejemplo, 2 casos históricos, valga la redundancia, en toda la historia del Tribunal Constitucional, en uno se tenga una votación muy apretada, 4-3, que fue el caso de la disolución que comentamos en alguna oportunidad contigo en tu programa, y el segundo, que ha sido un caso vergonzoso, que era el caso de la vacancia por incapacidad moral, y que el tribunal por 4-3 no se pronunció, o sea, no se pronunció. Pasó algo similar a lo que sucedió antiguamente con el Tribunal de Garantías Constitucionales en un viejo fallo, que fue el del caso de los votos blancos y nulos, que pese a que eran 9, por 6-3, no se logró la mayoría para poder declarar fundado, y entonces simplemente se quedaron sin resolución. Por eso es que, desde mi modesto punto de vista, creo yo que un modelo eficiente podría ser como el español: 12 jueces, de tal manera que además internamente te agrupas hasta en 4 salas de 3 para sacar la carga, ¿no? Tienes mayor amplitud, les pones 9 años de duración, pero los 12 no se van a quedar 9 años,
sino Claro, los renueva cada tres. claro. Entonces, y en los tres, con sus tercios, mejores del concurso, su silla directa, el tercio, el Ejecutivo elige de allí y el Congreso elige de allí. Al menos le cortaste los circuitos de la repartija, lo Claro, acotaste. En el Perú todo puede pasar, pero al menos lo acotaste regularmente así. porque están eligiendo sobre una plancha de una gente que ganó un concurso. Entonces, si el Parlamento hiciera ese tipo de modificaciones y las pasara con el Senado, creo que además daría cierta tranquilidad a muchos de los ciudadanos que evidentemente y por fundadísimas razones no creen ninguna de las dos opciones. Y las Claro. dos opciones que ingresan tendrían además acotadas ciertas funciones si es que quisieran copar al tribunal, si es que quisieran Ahora, generar es, algún es régimen curioso, ¿no? autocrático. Porque en el caso del señor Castillo, propone Ujú, una nueva constitución, completa, nueva, claro, desde cero. ujú, Todos sabemos, los que hemos estudiado la constitución, que ninguna constitución es de cero, porque toda constitución tiene que recoger dos cosas: una ujú, lista de derechos protegidos, garantizados ujú, por el Estado, y una organización para el Estado. Y la ujú, democracia se organiza en poderes autónomos que pesan y contrapesan y se balancean. O sea, no es nueva la constitución. Ahora, sí, claro, quiere introducir, como lo hizo Chávez en Venezuela, como lo hizo Evo en Bolivia, probablemente mecanismos de reelección perpetua y otras cosas que se colocan en las constituciones, como lo hizo también Fujimori. ujú, Ahora, esta idea de una nueva constitución, ¿estamos en un momento constituyente? ¿Eso es así? Porque podría haber un ujú. momento constituyente, ¿no? Yo, Hay muchas mira, cosas. Keiko Fujimori sí propone reformas, pero propone la renovación del Congreso, que es una buena ujú, reforma, por mitades. ujú, No sé, por ujú. mitades a mitad del mandato, como la propuso la Comisión de Alto Nivel. O sea, sí hay reformas, no las ha vendido bien, hay que decirlo, ¿eh? Porque ni las ha mencionado, pero están en su Claro. plan. ¿Ya? ¿Qué camino seguir? A ver, primero la pregunta anterior que decías, estamos en un momento constituyente. Yo al menos sentí que había un mayor momento constituyente, ¿sabes cuándo? Cuando Vizcarra disolvió el Congreso. Eso. Tú recordarás, conversamos contigo, yo incluso no estaba de acuerdo con esa figura, en realidad no lo estoy, pero acato lo que dijo el tribunal, etcétera. Pero me da la impresión que en ese momento estábamos en un momento constituyente, porque no había, como ahora, a puertas de una elección, al menos en el corto tiempo, y me parece que allí como que había un momento en el que si Vizcarra lo hubiese podido liderar, creo que la gente lo seguía. No lo quiso hacer, etcétera, bueno, X. Ahora estaríamos en un momento constituyente. Yo creo que es muy difícil tratar de evaluarlo si es que estamos en una segunda vuelta tan polarizada, ¿no? Exacto. Porque en realidad los dos candidatos han llegado con un déficit de legitimidad terrible, porque las cifras son así. Yo incluso me he tomado la molestia de hacer las cuentas. Por cada 100 personas, miren las proporciones, ¿ah? Un tercio, o sea, 30, no votaron. No votó. 9 votaron en blanco. 4 votaron nulo. 38 votaron por cualquier otra opción. Solamente 11 votaron por Castillo y 8 por la señora Fujimori. Es decir, entre Castillo y la señora Fujimori ni siquiera superan el 30% de ausentismo. Entonces, Claro, estos claro. dos han pasado a la segunda vuelta sumamente deslegitimados, ¿no? Porque lamentablemente otra vez el modelo constitucional es tan imperfecto que permite esas cosas, ¿no? Entonces ha dejado pasar a estos dos y entonces, si bien uno plantea un cambio total de la constitución, si alguien diría, sí, porque la gente sí quiere, porque está apoyando a Castillo, no, no, pues que son dos cosas distintas. O sea, están yendo a una segunda vuelta y los dos van a aglutinar votos de aquellos que se decían a votar por ellos. Pero eso no quiere decir necesariamente que apoyen una reforma constitucional total, ¿no? Entonces, Además, creo la que eso izquierda merecería peruana, otro tipo de claro, investigación para además tratar de afirmar o negar la eso, ¿no? izquierda peruana no está preocupada como usted y yo por la pureza del texto constitucional. O sea, no tienen una perspectiva jurídica de la Constitución, tienen una perspectiva económica de la Constitución. Sí, La es cierto. consideran un instrumento de dominación económica. Eso es lo que la consideran. Si uno lee al señor
Cerrón, que me tomó el trabajo de leer todo su texto, sus 67 páginas, lo que hay es un espíritu de control de los medios de producción por parte del Estado. Y que la Constitución tiene que reflejar eso. Pero discutir los derechos de la persona y cómo hacemos una mejor defensa de ellos en el Tribunal Constitucional, eso no les interesa. Y disculpen, eso es la mitad de la Constitución. O cómo hacemos un rebalanceo entre legislativo, ejecutivo y judicial, cómo mejoramos la administración de justicia desde la Constitución, eso no les interesa. O sea, no está ahí el tema. Lo cual es garrafal, si me permites la interrupción, Rosa María, porque si bien el día a día de la gente, la parte económica es muy importante, justamente para que se pueda desarrollar todos estos derechos y libertades económicas, requieres de un sistema de justicia que al menos sea eficiente, que al menos sea rápido, que el Estado pueda darte una serie de servicios, que todos realmente tributemos, y eso no tiene que ver necesariamente con la Constitución, sino con políticas fiscales que para mí han sido, la verdad, un tanto equivocadas, porque no han dedicado a hacer como yo le llamo, un TLC hacia adentro. Se han preocupado básicamente en la gran inversión antes de fomentar la formalización del gran emprendedurismo que hay en el Perú. Pero te doy toda la razón, porque en el caso, por ejemplo, estábamos comentando ahorita un pequeño ápice de lo que ocurre en el sector de la justicia constitucional. Indecopi, por ejemplo, creo yo que podría ayudar muchísimo, pero a Indecopi habría que elevarlo a la categoría de organismo constitucional autónomo. Que no lo es. Lo hemos conversado también contigo otra vez en tu programa. Yo creo que Servir también debiese ser un órgano constitucional autónomo para quitarlo del Ejecutivo y realmente tratar de hacer carrera pública profesional. Pero son reformas que habría que pensarlas más calmadamente. Yo no creo que en realidad la gente piense como tú en una reforma constitucional clara y consciente. La gente está preocupada ahorita por cómo hacemos para vacunarnos y cómo hacemos para reactivar la economía. Tratar de medir eso, tendría que existir otro tipo de encuesta que solamente mida eso, y después de la segunda vuelta, porque ahorita mezclarlo con la segunda vuelta es una polarización y sería una mala muestra. Claro, ayer IEP se hizo una encuesta y le preguntaba a la gente justamente sobre el modelo económico. 5% decía que se quede como está, 33% decía que lo cambien todo, pero el 58% decía mantengamos esto con cambios. Claro, todos tenemos la aspiración de un cambio para mejor, no un cambio para peor. Ese centro de cambiemos algunas cosas no está representado en ninguno de los dos candidatos. Pues ese es el problema. No, y creo que sí, ese es el gran problema. Yo creo que aquí, por eso es que me da la impresión, no sé si tú piensas lo mismo, que si el Congreso en el poco tiempo que tiene, en lugar de estarse preocupando por sus propias aspiraciones con una figura de Senado, si lo quiere hacer, no use esta figura de la doble legislatura, sino que persuada a la población de las ventajas de ese modelo, pero que lo acompañe con otros tipos de reformas que, por ejemplo, declaran que el cargo de congresista es renunciable, ¿no? Como para que pueda tener un mecanismo que no fomente el transfugismo, porque la gente después agarra y dice, no, ya cambié de ideales, me voy de la bancada y formo otra. Sí, pero eso ya afectaste la correlación de la población que votó por ti, pero porque estabas en ese partido. Si pudiésemos hacer ciertos cambios mínimos importantes y que puedan, que no sean una grandeza, pero que al menos vayan acompañados con la figura del Senado para que les ayude a persuadir y que entonces se pueda convocar un referéndum que pudiese ser en octubre o noviembre. Primero, que si sale Castillo, le acotaste prácticamente su propuesta y ya la gente va a votar, ¿no? O sea, lo segundo, que si ingresa Fujimori, si hiciese una campaña por el no, creo que se desgastaría rápidamente apenas se sentó en el sillón. Entonces, y eso haría que ya no capte el Tribunal Constitucional, que es un bastión importantísimo en la lucha por mantener la estabilidad democrática. El tribunal es clave en ese juego. El Congreso está tratando de nombrar magistrados. Ayer estuvimos con Cruz Silva. A patadas quiere imponer la lista de 29 que ya habían desechado porque habían suspendido el concurso, rescatan y regresan a la lista de los 29. Y en esa lista hay de todo, como todo en esta vida. Seguramente hay gente muy honorable, pero hay algunos, entre los que ya fueron miembros del Tribunal Constitucional, para empezar.
o gente que ha pasado por la administración de justicia sin muy buenos antecedentes. Y ellos son los aptos para ser elegidos. Entonces, hay una enorme preocupación. Por eso es que es tan importante, Rosa María, discutir en serio que se separe el proceso de selección del proceso de elección en una reforma constitucional, porque tenemos que recordar que la Constitución del 93 se hizo con un plan autocrático y por eso es que el Tribunal Constitucional se puso 100% en manos del Parlamento y se redujo de 9 jueces a 7. Claro. El gran problema ha sido que ningún gobierno democrático, y eso hay que decirlo con todas sus letras, ningún gobierno democrático después de la caída del Fujimorato, es decir, estamos hablando clara y frontalmente, incluso el gobierno de transición del señor Paniagua, el gobierno del señor Toledo, el gobierno del señor García, el gobierno del señor Humala, antes de Kuczynski, porque con Kuczynski hemos tenido todo el calvario que ya todos sabemos, pero por lo menos pasaron 4 regímenes, o sea, 20 años, en los que nadie lo tocó, y no lo tocó por una simplísima razón, porque era una repartija. Vamos a decirlo clara y frontalmente, fue una repartija. Entonces, si quisieran al menos que su Senado tenga alguna opción, modifíquenlo del Tribunal Constitucional para más bien neutralizar, y entonces que la población decida, y lo acompañen con algunas otras cosas, porque aunque el modelo no es bueno, yo coincido contigo en cómo está redactado ese proyecto del Senado, pero si va acompañado con algunas otras cosas, que la población decida en referéndum. Por ejemplo, ¿no? Otra modificación importante, creo yo, es aumentar en el 117 las infracciones constitucionales que puede cometer el presidente de la República. Por supuesto. Y eliminar la vacancia por incapacidad moral. Correcto. Que no significa nada. No significa nada. Y además es una forma totalmente asistémica. ¿A qué me refiero? El 113, cuando habla de vacancias, habla de hechos objetivos y comprobables. Por ejemplo, textualmente se murió el presidente, ¿no? Renunció y le aceptaron la renuncia, salió del territorio nacional sin permiso, lo destituyeron. Entonces, son hechos objetivables. Entonces, ¿cómo vas a colar ahí permanente incapacidad moral si eso en realidad, a todas luces, es un instrumento de control político metido indebidamente en unas causales objetivas? Ahí lo que correspondería es redactarlo como, además, adecuarlo a la Convención Internacional de las personas que adolecen de alguna discapacidad, y que la redacción diga que vaca por discapacidad, que es el término adecuado, discapacidad física o mental debidamente comprobada, que le impida ejercer el cargo. Porque tú puedes tener una discapacidad y tú puedes seguir haciendo tu función. Si no, Eisenhower pues no hubiese sido presidente de los Estados Unidos, pues no. Claro, entonces y el tema de la grave inconducta, que es en realidad lo que se ha estado evaluando, la grave inconducta pase al 117. Y entonces habrá un juicio político cuando ocurre eso, con una serie de garantías. Unas garantías interesantes están en el voto singular de los magistrados Ledesma y Ramos en el fallido caso de la vacancia por incapacidad moral. Ellos te hablan que sea una sola vez. Porque el problema es además que el Congreso el que tenemos, lamentablemente su calidad jurídica es muy baja. Sí, cuando estaban vacando al presidente utilizando el 113, todos hablaban del juicio político. Claro. Entonces, utilizaban la palabra juicio político para decir, yo puedo juzgarlo porque me da la gana. Porque es político. ¿Ya? Entonces, no, el juicio político no es arbitrario, no es que a un político le da la gana de juzgar a otro. No, claro. El juicio político tiene parámetros y está establecido en la Constitución. Entonces, por ejemplo, lo que han hecho con Vizcarra ahora, para inhabilitarlo, es un juicio político. Ahora sí. ¿Ya? Pero ese juicio político tiene garantías. Él puede reclamar porque no se le han considerado sus garantías. Si objetivamente lo puede considerar. Pero en todo caso, el juicio político es un juicio que demora más tiempo, que tiene una investigación, que tiene testigos, que tiene pruebas, que tiene una actividad pequeña, pero probatoria, tiene etapas, ¿no es cierto? Hay una comisión de acusaciones. Sí, son 3 instancias, ¿no? Son 3 instancias, prácticamente. 3 instancias, etcétera, ¿no? En cambio, la vacancia por incapacidad moral, les presento la moción, lo llamo. Claro, no, es una cosa totalmente invalidable, por eso es que la Comisión de Alto Nivel propuso eliminarla,
pero yo creo que sí debería encontrar una salida, ¿no? Sí, En el 117 y elevarle a todo lo que tú has dicho, ponerle incluso algunas garantías adicionales. Por claro. ejemplo, en el voto singular de Ledesma y Ramos tienen cosas bien interesantes. Una de ellas es que como conducta, como grave inconducta, también es una cláusula un tanto más amplia, puedes balancear esa amplitud si le pones una votación de 4/5, por ejemplo. Claro. Si es que generas un enfriamiento, es decir, entre la toma de la decisión en las instancias de la subcomisión, sobre todo de la comisión permanente, y el pleno, que exista un plazo para preparar la defensa y además exista una segunda votación. Me gusta eso porque enfría y permite reflexionar en la grave decisión que vas a tomar, no grave, sino en la seria decisión que vas a tomar. Entonces, Bueno, para esas perdóname, cosas, la de la vacancia de noviembre fue grave. sí, claro, Todos muertos. claro, Gravísimo. exactamente. Entonces, de ese punto de vista, regresando a lo que estábamos comentando, si es que la propuesta del Senado va acompañada de estas otras cosas que son importantes por cualquiera de los dos que van a ser elegidos, porque uno de los dos va a ganar, ¿no es cierto? Incluso ellos creo que debiesen ser los más preocupados en decir, sí, respaldamos una decisión como esta en el Hay Congreso y podría ir acompañado, ¿no? Claro. Tengo un proyecto en el cual Mm, se habla de lucha contra la corrupción y modifica varios artículos. Uno sí, es estos en los sentidos de los que estamos hablando. Y eso lo proponía de alguna manera el señor Forsyth con poco éxito porque no lo sabía explicar, porque finalmente no sí, es abogado, ¿verdad? Con muy poco éxito. Decía, yo tengo mi constitución anticorrupción, tienes que explicarlo un poquito mejor. Pobre, no le fue bien, pero es el mismo sentido, o sea, tú puedes mejorar la lucha contra la corrupción modificando algunos artículos de la Constitución, como sí. estos que hemos señalado y otros más, que le dan más peso a la posibilidad de sacar a un funcionario corrupto del Estado rápidamente y ser reemplazado por otro. Esa es la idea, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la idea porque si se hace unas reformas constitucionales mínimas que puedan estar, por ejemplo, en el artículo 35, que es donde están los derechos políticos, y Así se es. consigne claramente de que nadie con condenas penales puede postular algún cargo público, ni financiar partidos, ni ser simpatizante, ni militante, creo que de esa manera le das realmente, no solamente sientas una base constitucional para una lucha en serio, sino que además también comienzas a tratar de ganarte la aceptación de la gente que entonces te va a aceptar esa reforma. No, y Lo además digo es una reforma interesante porque por supuesto. la principal preocupación de las democracias, no solo en el Perú, es que el crimen organizado no se meta a la política, porque el crimen Exacto, organizado financia la política. Entonces, en el Perú hemos exacto. cortado la televisión, el radio, hemos cortado por varios lados, pero al prohibir, ¿no es Ujú, cierto? Ya tienes un artículo, efectivamente, en el Código Penal, pero al prohibir ese financiamiento que puede ser no ilícito, pero que proviene del crimen organizado, ujú, ujú. ¿ya? Eso también corta, y eso podrías ponerlo en el 33, en el 35, ¿no? Claro, y a contrapartida podría jugar modificando el 34A y el 39A, que son artículos nuevos, pero en los que han dicho que simplemente no se puede ejercer la función pública por comisión de delito doloso. Señores, es inaceptable que cualquier persona que haya cometido delitos ya sentenciados, así sean culposos, estén en la administración pública. Si tenemos que generar realmente función pública transparente, creo que como estamos aquí en el Perú, debemos tomar medidas radicales y disruptivas. Esa es un tanto, creo, la propuesta que hacemos nosotros, ¿no? Por eso es que hasta El, pensamos el, que los que el, estén redimidos por doctor, alta criminalidad, ¿eh? Ah, doctor, el proyecto que me ha enviado es suyo. sí, yo lo he propuesto para Prodemocracia, que es un espacio que fundamos el año pasado de un grupo de profesionales que no tenemos ninguna vinculación política. Es más, el que quiera tener libremente vinculación política tiene que presentar su renuncia o en todo caso su suspensión en ¿Y este actividades. proyecto de ley está a disposición de los candidatos? Está a disposición de los candidatos, está a disposición de cualquier congresista que lo quiera hacer suyo. Si quieren acompañar el Senado, porque cuando nosotros lo formulamos, luego apareció de que quieren plantearlo del Senado, si quisieran consultarlo, que vaya consultado todo. Es la manera, creo yo, de un seguro que podríamos tener todos los ciudadanos frente a dos candidaturas que la verdad
a muchos nos deja mucho que desear. Entonces, por decirlo de esa manera les ponemos un coto ahí, una limitación razonable, porque no es que se les impida gobernar, sino que se les impida fomentar corrupción, fomentar impunidad, pero sobre todo que se les impida generar un gobierno autocrático, sea el señor Castillo, sea la señora Fujimori. Creo que si el Parlamento no quisiera terminar el régimen saliendo por la puerta de atrás, sino por la puerta de adelante, creo que si se animasen a combinar estas propuestas y a consultarlas sin miedo a la población, porque eso que quieren hacer de partir la legislatura... Ahora, creo que es un tremendo error. Claro, ahora, una pregunta simplemente de procedimiento. ¿Puede este Congreso, presentar un proyecto de reforma constitucional y pedirle a Sagasti que convoque a referéndum para el segundo semestre cuando él ya no sea presidente? Sí, puede hacerlo, porque como decíamos hace un momento, el artículo 206 de la Constitución tiene una fórmula general. La fórmula general es así. Dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 66, y ratificada mediante referéndum. Así es. Entonces, en realidad, la regla general es que es un solo tiro. O sea, votas ahorita, por ejemplo, lo apruebas y le tienes que mandar la autógrafa al Poder Ejecutivo para que convoque. Esto que estoy señalando es el procedimiento que se hizo en las consultas de diciembre de 2018. Así es. No me estoy inventando algo que no exista. Claro. La omisión del referéndum es la regla excepcional, porque dice la Constitución, puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene de 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Entonces, las 2 legislaturas ordinarias sucesivas, que es lo que en el imaginario colectivo todos piensan que es la regla general, no es la general, es la excepcional, es para omitir el referéndum. Por eso es que, entiendo, los legisladores quieren partir esta legislatura en 2 para omitir el referéndum, cosa que creo que sería algo inconstitucional porque estarías más bien buscando omitir el referéndum, que es la regla general, ¿no? Y más bien que hasta políticamente te ayuda, nos ayuda a quienes vemos en estas 2 candidaturas carencia de legitimidad y sobre todo... No es una mala idea la que propone, que es la siguiente, pero implica un consenso muy amplio, es decir, este Congreso se tiene que poner de acuerdo con el Ejecutivo, y a lo cual es difícil porque Sagasti tiene que convocar, y a su vez tiene que ponerse de acuerdo con los 2 candidatos, y estos aceptar, ¿no es cierto?, un proyecto de reforma constitucional que vamos a votar de acá a 6 meses, digamos a diciembre. Pero sería interesante, ¿no? Porque sobre todo a los dos candidatos, si quieren ganarse la confianza de la población, que van a estar en desacuerdo. ¿Van a decir que entonces están en desacuerdo con colocar estos seguros en que nadie que tenga delitos ocupe la función pública? ¿Van a decir eso ante la población? ¿Van a decir ante la población que no respaldarían que el Tribunal Constitucional realmente sea neutral? Y que entonces hagamos esta modificación de dividir el proceso de elección y entonces lo hacemos de esta manera. O sea, ¿van a estar en desacuerdo con eso? Creo que más bien... Y además, yo creo que los 2 van a estar de acuerdo en que saquen la vacancia por incapacidad moral, pero que aumenten las razones por las cuales puedes hacer juicio político. Exactamente, como lo hemos planteado en esta propuesta que está en el 117. Así es. Y los que están en el Congreso hoy, si quieren su Senado, incorporan esto y consúltenlo toda la población. Recordemos que si la autógrafa va al Ejecutivo, el Ejecutivo no puede oponerse porque la reforma constitucional no tiene derecho de veto del presidente. Por eso es que Sagasti tendría que convocar sí o sí. Claro. Y dejaría convocar un referéndum y lo único que le quedaría a quien salga elegido presidente, ¿qué es? Hacer campaña por el no, creo que quedaría pésimo, ¿no? O sea, entonces, creo que podría ser una buena fórmula y de esa manera los actuales parlamentarios se reivindican con el país y que la gente decida. Yo creo que esa parte ya es imposible, ¿eh? Que los actuales se reivindiquen, imposible. Recemos porque los que vengan no sean peores. Yo creo que los que vienen no son peores, ¿ah? Sí. De verdad, parece increíble lo que estoy diciendo, pero creo, tengo la sospecha que les toca más difícil. Muy bien, doctor Luciano López, gracias por haber estado con nosotros. Una propuesta muy concreta, pongamos un candado a los 2 que entran. Exactamente. Para que no se conviertan en autócratas. Exactamente. Lo hacemos ahora, Rosa María. no lo hacemos después y ahora que
lo que es más, Rosa María, ahora que hay poco tiempo, pero tiempo, porque después que vengan ellos dos, no sabes qué va a pasar. No. O sea, Este es y además, este es el ¿cómo momento. se va a oponer el señor, ¿cómo se llama? Castillo, a Claro. una reforma constitucional? Es lo que él está planteando. Exactamente. Y además Entonces, no es con referéndum. Es mejor que asamblea constituyente. Todo el pueblo vota, completo. exactamente. Mucho Entonces, mejor. vamos a Más eso. Es la democrático mejor. no es. Ojalá. Gracias, Rosa María. Ojalá. Muy bien, Ojalá. gracias al doctor López por Gracias. haber estado con nosotros. Un Nos abrazo. tenemos Buen que día. ir a ver, o tienes muchas Sí, preguntas. tengo varias No se preguntas. vaya, no se vaya, doctor. A ver, Ok. rapidito. A ver, dice, tener un Senado que no se pueda renovar ni disolver, ¿no sería una bomba de tiempo ante un conflicto con el Ejecutivo? No, sí se puede renovar y Mm, disolver. Ah, no, perdón, el Senado no se disuelve, pero sí se renueva cada 5 años. ¿Cómo no se va a sí, renovar? claro. En realidad, a ver, desde 1920 nosotros tenemos un modelo en el que el Congreso, sea unicameral o bicameral, se ha venido renovando conjuntamente con el Ejecutivo cada 5 años. Esa reforma por primera vez en el Perú se instauró en la Constitución del 20 con Leguía. Antes, durante el siglo XIX, nosotros teníamos renovación, recuerdo que era por tercio, si no me falla la memoria, pero Leguía lo cambió en la Constitución del 33, se mantuvo el modelo, en el 79 igual y en el 93 ni que hablar. Entonces, eso le puede dar una respuesta al televidente que nos está haciendo la pregunta, porque el Senado efectivamente se renueva con la Cámara Baja, si fuera bicameral, con la Cámara de Diputados, cada 5 años. Si existiese una figura de renovación parlamentaria, que es una propuesta que ha habido, al menos los modelos que existen en el derecho comparado en otros países, es que la Cámara que se renueva es la Cámara Baja, es decir, se renueva la de diputados, ¿no? Pero el Senado se mantiene hasta el final, o sea, ese es más o menos un modelo. Hay otros modelos como el estadounidense, por ejemplo, que más bien se renueva también el Senado, ¿no? Entonces, pero creo que definitivamente, para ir directo a su pregunta, si existiese Senado, ese Senado estaría 5 años conjuntamente con la Cámara Baja o de Diputados y se elegiría conjuntamente con un presidente como se ha hecho desde 1920 en el Perú. ¿Qué cosas puede hacer el señor Castillo unilateralmente? ¿Qué es lo único que le permite la Constitución? Solamente lo que está en la cláusula del 118, que son cosas muy, muy puntuales, Ya convocar la, ya elecciones para por si acaso, presidente. leí todo el 118 y lo comenté al Ah, principio del ok. programa, Entonces, todo completito. está ahí. Miren, básicamente en lo económico, decretos de urgencia, pero que el Congreso los puede derogar si son inconstitucionales. Totalmente, Y lo exactamente. segundo es, lo único que puede hacer solo es fijar los aranceles a la importación. Ah, claro, los Nada aranceles más. importantes. Sí, correcto. Eso es lo Correcto. único. De verdad, Sí, es lo único. ¿Ah? sí, todo Ahora, lo demás. Ajá. ojos, solo tampoco, ¿ah? Porque el presidente siempre necesita un ministro. Sí, sí, Solo porque tampoco. además la idea de que trabaje con ministros es porque los que asumen la responsabilidad política, los fusibles, son sus ministros. Así está diseñado el modelo, ¿no? Así es. Así que solo los aranceles, nada más, chicos. Claro, designar embajadores, de repente son malos, pues, ¿no? Ya, sus amigos, no, pero no hace un daño, pues, terrible que a sus amigos los hagan embajadores, ¿no? Pobre Claro, Cancillería, pero nada más. sí, es cierto. Doctor, ¿Qué doctor, más? ¿el señor Castillo puede cerrar el Congreso, forzar alguna figura constitucional, haciendo No. cuestiones de confianza por cualquier tema? Ah, bueno, Sí, haciendo cuestiones de confianza y allí más bien sería peligrosísimo, al menos en mi opinión, la sentencia del Tribunal Constitucional de la disolución que validó la negación fáctica. Porque la negación fáctica en un gobierno de Castillo o en un gobierno de Keiko Fujimori podría ser usada para mal. Y, así que, pero la respuesta es, grosso modo, la que estuvimos comentando hace un rato aquí con pero Rosa María. lo que pasa, doctor, es que como hay un artículo del 117 Mm. que establece que si el presidente disuelve el Congreso por otro método o impide su funcionamiento, puede ser destituido en juicio político, el Congreso lo vaca por destitución. Pero Rosa María, pero ahí habría un detalle, ¿ah? Tendrían que esperar que se reúna el nuevo Congreso y que el nuevo Congreso lo haga. No, sí,
claro. Porque recuerda que durante la disolución, en ese llamado interregno, el Congreso, bien o mal, está disuelto y solamente funciona la comisión permanente para No, no, evaluar no, unas no. cosas. Pero le Cualquier explico. destitución tendría que ocurrir con el nuevo. Claro, pero son dos gabinetes. Al primer gabinete, Sí, claro, sí. ahí nomás dice, Correcto. señor, usted está haciendo una maniobra para impedir Sí. nuestro funcionamiento Claro. y actos preparatorios. Sí. Es lo que hemos estado hablando hace un momento. La disolución del Parlamento tiene que ir por el cauce de que establece la Constitución, que es el 134, de las dos negaciones de confianza o las dos censuras. Entre una y otra, yo tengo el juicio político. Sí, correcto. Estamos partiendo de la premisa de que eso se cumple, ¿correcto? Así es. Porque si usase mal la negación fáctica y todo ese rollo, cualquier juicio de destitución lo tendría que hacer el Congreso que viene. No. Lo haces entre la primera y la segunda. Nos quiere, o sea, supongamos, manda al primer ministro y hace cuestión de confianza modificar el 206 para que se haga una asamblea constituyente. Y le dicen, no, señor. Entonces, ahí nomás le haces el juicio político, señor. Usted está tratando... claro, en la primera, sí, claro. En la primera, ahí nomás le dice, señor, usted está tratando de disolvernos usted está tratando de disolvernos a través de una asamblea constituyente. Por lo tanto, juicio político. Claro, necesitas que el Congreso, todas las fuerzas se pongan de acuerdo, que tomen una decisión de esa naturaleza, X, Y, Z. Doctor, el juicio político se hace con 66 votos, ¿ah? Sí. Pero por infracción constitucional es 2/3, ¿ah? ¿También? No, es así, mira. Tú tienes la figura del antejuicio político que es por comisión de delito. Cuando es comisión de delito es mayoría simple y excluyes la comisión permanente. Exacto. Pero cuando tú haces juicio político por infracción a la Constitución, excluyes también a la comisión permanente y es 2/3. 2/3 de, si ahorita creo que hay 28 en la comisión permanente. Claro. 28, son 102, entonces son el 66.66% de 102, que más o menos te va a dar, ¿cuánto? 80, creo. 80, claro, pero esos 80... Pero 80 los tienen, ¿ah? Sí. Por lo que veo, no hay varias bancadas. Ahora, no sé si con Keiko Fujimori podrían hacerlo, pero con Castillo sí podrían hacerlo. Sí, muy probablemente. Por eso es que, mira, frente a estos escenarios... Numéricamente, Castillo es más fácil de sacar que Keiko Fujimori. Numéricamente. Sin embargo, si quisiéramos atenuar todas estas vicisitudes que podemos ver elucubrar fácilmente en un futuro cercano, sea con Castillo o sea con Keiko, por eso es que lo que creemos es que la llave la tiene el actual Parlamento. Ojalá que puedan tener la suficiente visión de aprovechar el poco tiempo que queda. El problema, doctor, es que no están a la altura del reto, pues. Sí, ese es el problema. En un año y medio, con pandemia, con toda la desgracia que hemos tenido, cuando se exigía a los mejores del Perú para salvarnos, tuvimos los peores. Esto es como la guerra con Chile. Entonces, claro, tenemos nuestros héroes, obviamente, mira, ¿no? me has hecho acordar una cosita muy rapidita. En la propuesta que nosotros hemos hecho, incluso estamos planteando también modificar el artículo 108 de la Constitución, en el sentido de que si una ley es aprobada por el Parlamento y tiene materia económica que genera gasto público, la observación del presidente impide la reconsideración de la ley. Exacto, el derecho a veto. Porque de esa manera, si el presidente veta una ley que va a generar gasto público, entonces el Congreso ya no la puede reconsiderar y al menos de esa manera acotamos en parte el populismo legal económico que pueda aprobar el Parlamento. Por eso, estas son medidas razonables, o sea, si es que las pudiesen incorporar, aprobar y que se consulten en referéndum, Sagasti lo deja convocado y se acabó, creo que entonces cualquiera de los dos que vengan tendrían al menos unas cuotas de poder acotadas para que no se salgan de un carril y no nos estén exponiendo más de lo que ya nos podrían exponer hoy del solo hecho de que estén candidateando en una segunda vuelta. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Me tengo que ir a mi trabajo. Gracias, Rosa María. Siempre un placer. Muy interesante. Ojalá nos llamen a los que sabemos, pues, ¿no? Ojalá. Nos vemos. Un abrazo. A cuidarse. No, que llamen al doctor López, por favor, de los dos grupos políticos y del Congreso para que les explique lo que ha propuesto, que creo que es muy importante.
Gracias por Ojalá. estar con nosotros. Nos vemos. Un abrazo. Hasta Sí. A mañana. cuidarse. Adiós. Chao. Muchísimas Nos tenemos gracias. que ir, Abel. Nos vamos, Rosa María, se han quedado muchas preguntas, pero bueno, yo le sugiero, al comienzo tú has hecho una explicación bastante didáctica, así es que le sugiero volver a escuchar el programa, porque hay preguntas que se repiten y creo que ya fueron contestadas en la primera parte. Así es. por Por favor, a todos los interesados en saber qué puede y qué no puede hacer un presidente, está en su Constitución. Yo siempre les recomiendo que lo lean. No me crean a mí, lean, lean, lean. Leer los ayuda muchísimo a calmarse. Artículo 118, atribuciones y obligaciones del presidente. Esta es la lista. Tiene acá 24 potestades que puede ejercer. Eso es lo que puede ejercer. No hay más. El temor, Rosa María, es que el señor Castillo se zorre en ese artículo y quiera No, hacer... lo que pasa, Abel, con todo cariño por el señor Castillo, no lo ha leído. O sea, no sabe que existe este artículo con estas atribuciones. Una vez que lo lea y que entienda qué es lo que puede hacer un presidente, yo te aseguro que muchos candidatos no leen la Constitución antes de postular, ¿ah? Esto es como tu manual del cargo. Si tú quieres ser congresista o quieres ser presidente, esto es lo que tienes que leer, tu manual. Antes de ir a trabajar, leo mi manual para saber de qué se trata mi trabajo. Eso está acá. Y a nosotros que elegimos, ojo, también tenemos la obligación de leerla, porque estamos eligiendo a una persona para el puesto descrito acá. Y tenemos que saber si la persona que estamos eligiendo, congresista, parlamentario, presidente, alcalde, gobernador, tiene lo que se dice que tiene que tener acá. O sea, ¿por qué no leemos la Constitución nosotros antes de elegir a una persona? O sea, yo tengo que elegir a una persona que me conste que puede cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ya, ahí los dos jalados. Siguiente, ¿no? Y voy viendo, punto por punto, quiénes pueden y quiénes no pueden. Pero es una forma bien fácil también de hacernos una idea de qué cosa es ser presidente del Perú. Lamentablemente hemos tenido muy mala educación cívica en los colegios, pues por eso a la hora de votar, ¿no es cierto?, no conocemos las atribuciones de los poderes del Estado que estamos eligiendo. Entonces, no solo el que postula, el elector, nosotros, todos tenemos la responsabilidad de leer la Constitución. Muy bien, Abel. Cuídate mucho, Rosa María, ya es tardísimo, nos vamos, cuídate mucho, nos reencontramos mañana muy temprano, así que cuídense mucho, chao, chao con todos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Pontificia Universidad Católica.